En este video lo que vamos a ver es cómo desde macros en Excel se pueden ejecutar distintas opciones del panel de control de Windows. Recordemos que el panel de control de Windows es una sección en donde podemos hacer diferentes configuraciones del sistema, configuraciones de red, configuraciones de hardware, sonido, configuraciones de los usuarios, etc. Estas opciones las vamos a ejecutar directamente desde un formulario que desarrollé en Excel mediante macros. Si presiono el botón de panel de control, me lanza un formulario en donde vamos a tener un list box que va a ser llenado con los datos de la columna de nombre archivo y de descripción. La columna de nombre archivo es el archivo que vamos a tener guardado en nuestro sistema, y ese archivo va a ejecutar una opción del panel de control. Entonces lo que requerimos saber es cómo se llama el archivo junto con su extensión CPL. Por ejemplo, si yo elijo agregar o quitar programas, le doy ejecutar, me lanza la opción. Ejecuto, por ejemplo, configuración de fecha y hora, y también me lo lanza. Bien, ahora vemos cómo funciona esto mediante las macros. Entramos a desarrollador, Visual Basic. Nos vamos primeramente a módulo 1. Lo que tenemos que hacer principalmente es declarar la función shell execute. Esta función propia de Windows nos va a permitir ejecutar componentes de Windows, pero desde el lenguaje VBA de las macros en Excel. Esta función debemos de declararla tanto para Excel de 64 bits como para Windows de 64 bits y o de 32 bits, para que funcione bien en estas dos plataformas. Lo que tenemos también es una subrutina que se llama ejecutar, con los parámetros de nombre y de tipo, que va a ejecutar la función que les comenté que se declara acá arriba, la función de shell execute, en donde esta función que va a hacer mediante un método open o abrir, va a ejecutar el panel de control, ¿sí?, que se llama control.exe, y le vamos a definir un tipo, que en este caso va a ser cualquier tipo de esta columna. Bien, ahora tenemos un formulario, que el formulario va a contener un list box. Este list box, como comentamos, se va a llenar con las opciones de esta tabla. Mediante el botón ejecutar, depende la opción que ejecutemos, es la opción que se va a lanzar. Tenemos dos text box que nos va a servir como encabezado de este list box. Bien, veamos el código del formulario. Primeramente doy doble clic en una parte vacía del formulario y nos lleva al evento initialize. Todo lo que esté aquí se va a ejecutar al inicio del formulario, es decir, cuando se lance el formulario se va a ejecutar este código. ¿Qué es lo que hacemos? Le añadimos la opción lista, ¿sí?, a la propiedad row source. ¿Qué es lista? Bien, entramos aquí en este cuadro de nombres y elegimos lista. Vemos que el rango A9 hasta B20 va a ser la lista que nosotros vamos a llenar, ¿sí?, en el list box. Vamos a decirle que tenga dos columnas, y también le vamos a definir qué tamaño queremos para cada columna. Bien, nos vamos otra vez al formulario. Si damos doble clic en ejecutar, primeramente debemos de definir dos variables, que es la variable cuenta, la que nos va a decir cuántos elementos existen en el Xbox, y después mediante el constructor for vamos a recorrer cada uno de esos elementos, y en esta línea indicamos que si el elemento de esa línea está seleccionado, entonces va a ejecutar la subrutina, ¿sí?, que quedamos que se llama ejecutar,
le pasamos el parámetro control.exe, que es el panel de control, y en el parámetro tipo le vamos a decir que tome, ¿sí?, el nombre que esté en esa opción de listbox. Ese nombre, como quedamos, lo va a tomar de aquí. Es en ese momento cuando va a ejecutar el panel de control, ¿sí?, y como parámetro de tipo va a ejecutar un nombre de estos. Y por último, damos doble clic en el botón cerrar y con el procedimiento Unload Me, que es lo que hace, cierra el formulario. Bien, espero que este ejemplo les haya sido de utilidad y que tanto para ejecutar opciones de Windows como para manipulación de listbox les haya sido también de utilidad y lo puedan aplicar en sus proyectos. Yo soy Sergio Alejandro Campos y nos vemos hasta la próxima.